robar una hogaza de pan pudiera costarte la vida, no por exageración, ni por licencia creativa, sino por ley. En pleno corazón del Imperio Británico, la justicia no solo se impartía, se infligía. ¿Te suena exagerado? Espera a descubrir la verdad. La historia documentada de cómo una de las naciones más influyentes del planeta convirtió el castigo en espectáculo, la represión en arte y la ley en una sinfonía de horror institucionalizado. El Código Sangriento. ¿Cómo es posible que una sociedad que se consideraba a la vanguardia de la civilización haya promulgado leyes tan severas que incluso los delitos menores eran castigados con la muerte? Esta es la paradoja del Código Sangriento británico, un conjunto de leyes penales que durante los siglos XVII y XIX establecieron la pena capital para más de 200 delitos, muchos de los cuales hoy consideraríamos triviales. El término Código Sangriento no fue utilizado por los contemporáneos, sino que fue acuñado posteriormente para describir la severidad del sistema legal de la época. En 1689 existían aproximadamente 50 delitos capitales en Inglaterra y Gales. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, este número se había incrementado a 220. Este aumento reflejaba una creciente preocupación por la protección de la propiedad privada en una sociedad en rápida transformación debido a la revolución industrial. Los delitos que podían llevar a la horca incluían el robo de bienes por un valor superior a una determinada cantidad, la tala ilegal de árboles, la caza furtiva y hasta el daño a puentes. La lógica detrás de estas leyes era la disuasión. Al imponer castigos extremos, se esperaba prevenir la comisión de delitos. Sin embargo, en la práctica, muchos jurados se mostraban reacios a condenar a muerte a individuos por delitos menores, lo que llevó a una aplicación inconsistente de la ley. La severidad del Código Sangriento también tuvo consecuencias sociales significativas. La sobrepoblación carcelaria se convirtió en un problema, lo que llevó a la implementación de la deportación de convictos a colonias como Australia. Entre 1788 y 1868, aproximadamente 162.000 convictos fueron transportados desde Gran Bretaña e Irlanda a diversas colonias penales en Australia. La creciente oposición pública al Código Sangriento, impulsada por reformadores como Sir Samuel Romilly, llevó a una serie de reformas legales. En 1823, la ley de juicio de muerte hizo que la pena capital fuera discrecional para la mayoría de los delitos, y para 1861, el número de delitos capitales se había reducido a 5. A pesar de la severidad del Código Sangriento, las ejecuciones comenzaron a disminuir a principios del siglo XIX. Muchas sentencias de muerte fueron conmutadas por deportaciones a colonias penales como Australia. La creciente inquietud pública con respecto a la pena de muerte también condujo a reformas legales, como la Ley de Juicio de Muerte de 1823, que abolió la pena de muerte para más de 100 delitos. El gato de 9 colas. ¿Cómo un simple instrumento de cuerda se convirtió en un símbolo de autoridad y disciplina en el Imperio Británico? El gato de 9 colas, un látigo con múltiples correas, fue durante siglos una herramienta de castigo corporal utilizada principalmente en la Marina Real y en las colonias penales británicas. Su diseño, compuesto por 9 tiras de cuerda, o cuero, estaba destinado a infligir dolor sin causar la muerte, sirviendo como una advertencia tangible del poder imperial. En los barcos de la Marina Real, la disciplina era esencial para mantener el orden y la eficiencia. Los marineros que cometían infracciones, desde insubordinación hasta pequeños robos, eran azotados públicamente con el gato de 9 colas. Este castigo no solo causaba lesiones físicas, sino que también humillaba al castigado frente a sus compañeros, reforzando la jerarquía y el control. Las colonias penales británicas, como las establecidas en Australia, también adoptaron el uso del gato de 9 colas. Los convictos eran sometidos a azotes por diversas faltas, y el número de latigazos podía variar según la gravedad del delito. Este castigo se aplicaba en público, con la intención de disuadir a otros de cometer infracciones similares. A pesar de su eficacia percibida, el uso del gato de 9 colas fue objeto de críticas y debates. A medida que las actitudes hacia el castigo corporal cambiaban, especialmente durante el siglo XIX, se cuestionó la moralidad y la humanidad de tales prácticas.
Finalmente, el uso del gato de 9 colas fue abolido en la Marina Real en 1881, marcando el fin de una era de castigos físicos institucionalizados. En la Marina Real británica, era común que el propio condenado fabricara el látigo con el que sería azotado. Si se negaba a hacerlo, el castigo podía ser aún más severo. Esta práctica añadía una dimensión psicológica al castigo, obligando al infractor a participar activamente en su propia penalización. Los ahorcamientos públicos. ¿Cómo es posible que una sociedad que se consideraba a la vanguardia de la civilización haya convertido la ejecución de personas en un espectáculo público? Durante siglos, los ahorcamientos públicos fueron una práctica común en Gran Bretaña, atrayendo a multitudes que asistían no solo por morbo, sino también por tradición y entretenimiento. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, lugares como Tyburn en Londres se convirtieron en sinónimo de ejecuciones públicas. El árbol de Tyburn, como se conocía al patíbulo, fue escenario de miles de ejecuciones. Los condenados eran transportados desde la prisión de Newgate en una carreta abierta, recorriendo las calles abarrotadas de espectadores que lanzaban vítores, insultos o simplemente observaban en silencio. Este recorrido, que podía durar horas, era parte integral del castigo, humillando al condenado antes de su muerte. El ambiente en estos eventos era similar al de una feria. Vendedores ambulantes ofrecían comida, bebidas y recuerdos relacionados con el condenado. Se erigían gradas para que los espectadores pudieran tener una mejor vista, y algunos incluso pagaban por asientos privilegiados. La ejecución en sí era precedida por discursos del condenado, oraciones y, en ocasiones, cánticos del público. El acto de colgar al condenado era meticuloso, y cualquier error podía resultar en una muerte lenta y dolorosa por estrangulamiento. Sin embargo, no todos los espectadores asistían por entretenimiento. Muchos acudían movidos por la curiosidad, la tradición o incluso la simpatía hacia el condenado. En algunos casos, las multitudes mostraban compasión, arrojando flores o expresando su descontento con la justicia. Estas manifestaciones públicas de empatía llevaron a cuestionar la eficacia y moralidad de las ejecuciones públicas. A medida que avanzaba el siglo XIX, la opinión pública comenzó a cambiar. Los reformadores sociales argumentaban que las ejecuciones públicas no disuadían el crimen y, en cambio, fomentaban la violencia y el desorden. Eventos trágicos, como el desastre de Newgate en 1807, donde al menos 27 personas murieron aplastadas durante una ejecución pública, intensificaron el debate sobre la necesidad de reformar el sistema. Finalmente, en 1868, el Parlamento británico aprobó la Ley de Enmienda de la Pena Capital, que abolió las ejecuciones públicas. A partir de entonces, todas las ejecuciones se llevarían a cabo dentro de las prisiones, lejos de la vista del público. Este cambio marcó el fin de una era en la que la muerte era un espectáculo y reflejó una transformación en la percepción de la justicia y la humanidad. El último ahorcamiento público en Gran Bretaña tuvo lugar el 26 de mayo de 1868, cuando Michael Barrett fue ejecutado frente a la prisión de Newgate en Londres. Solo 3 días después, el Parlamento aprobó la ley que prohibía las ejecuciones públicas, poniendo fin a una práctica que había perdurado durante siglos. La ejecución por fusilamiento. ¿Qué lleva a una nación a ejecutar a sus propios soldados, aquellos que han jurado defenderla, en el fragor de la batalla? Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército británico recurrió al fusilamiento como método de ejecución para mantener la disciplina y el orden entre sus tropas. Este castigo, reservado para delitos como la deserción, la cobardía y la insubordinación, se aplicaba con la esperanza de disuadir a otros de cometer actos similares. El procedimiento de ejecución por fusilamiento estaba cuidadosamente estructurado. El condenado era atado a un poste o sentado en una silla, dependiendo de su condición física. Una venda cubría sus ojos y un blanco se colocaba sobre su corazón para asegurar la precisión del disparo. El pelotón de fusilamiento, compuesto por varios soldados, recibía órdenes de disparar simultáneamente. Para aliviar la carga moral de los ejecutores, se cargaban algunas armas con balas de fogueo, de modo que ningún soldado supiera con certeza si había disparado una bala letal. Durante la Gran Guerra, más de 300 soldados británicos y de la Commonwealth fueron ejecutados por fusilamiento.
Muchos de estos hombres sufrían de lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, entonces denominado shock de las trincheras. Sin embargo, en aquella época, la comprensión de las enfermedades mentales era limitada, y estos soldados eran vistos como cobardes o desertores. El caso de Thomas Highgate es particularmente emblemático. Fue el primer soldado británico ejecutado por deserción durante la Primera Guerra Mundial. Encontrado escondido en una granja, sin su uniforme y con ropa civil, fue sometido a un juicio sumario y ejecutado poco después. Su caso se utilizó como ejemplo para disuadir a otros soldados de abandonar sus puestos. La ejecución por fusilamiento no solo afectaba al condenado, sino también a los miembros del pelotón de fusilamiento. Muchos de estos soldados experimentaban traumas psicológicos por haber participado en la muerte de un compañero. Algunos informes indican que los soldados del pelotón eran seleccionados de entre aquellos que se recuperaban de heridas, lo que añadía una carga adicional a su ya difícil situación. Con el tiempo, la percepción pública sobre estas ejecuciones cambió. Se reconoció que muchos de los soldados ejecutados sufrían de trastornos mentales y que no habían recibido juicios justos. En 2006, el gobierno británico otorgó un perdón póstumo a los más de 300 soldados ejecutados por delitos, como la deserción y la cobardía durante la Primera Guerra Mundial. Para aliviar la carga moral de los soldados encargados de las ejecuciones, se cargaban algunas armas con balas de fogueo, de modo que ningún miembro del pelotón supiera con certeza si había disparado una bala letal. La hija del carroñero. ¿Cómo puede un simple dispositivo de hierro convertirse en un símbolo del poder absoluto y la represión silenciosa? Durante el reinado de Enrique VIII, Inglaterra fue testigo de una de las épocas más oscuras en términos de tortura y represión. Entre los instrumentos utilizados para doblegar la voluntad de los prisioneros, destaca la hija del carroñero, también conocida como las Gyves de Skevington o la cigüeña. Este dispositivo, aunque menos conocido que otros métodos de tortura, dejó una huella imborrable en la historia de la Torre de Londres y en la memoria colectiva de la época. La hija del carroñero fue inventada por Sir Leonard Skevington, teniente de la Torre de Londres, durante el siglo XVI. El dispositivo consistía en una estructura metálica con forma de A, diseñada para comprimir el cuerpo humano de manera insoportable. La cabeza de la víctima se ataba al vértice superior de la A, las manos al punto medio y las piernas a los extremos inferiores. Al plegar el marco, la cabeza se inclinaba hacia abajo y las rodillas se elevaban, comprimiendo el cuerpo hasta el punto de causar hemorragias por la nariz y los oídos. Este método de tortura era el complemento opuesto al potro, que estiraba el cuerpo. La hija del carroñero lo comprimía. El uso de la hija del carroñero no era común y se reservaba para casos especiales, generalmente relacionados con delitos políticos o religiosos. Uno de los casos más documentados es el de Thomas Mayag, un irlandés acusado de conspirar contra la corona. Tras ser sometido a esta tortura, Mayag grabó en la pared de su celda en la Torre Beauchamp: mediante tortura extraviada, mi verdad fue puesta a prueba, pero mi libertad fue negada. 1581, Thomas Mayag. Otro caso notable es el de Thomas Cotham, un sacerdote católico inglés que fue víctima de la hija del carroñero en 2 ocasiones durante la década de 1580. Cotham fue liberado temporalmente, pero finalmente ejecutado en 1582 durante el reinado de Isabel I. La hija del carroñero también fue utilizada contra Luke Kirby, otro sacerdote católico, el 10 de diciembre de 1580. Kirby fue sometido a esta tortura antes de ser ejecutado. Este dispositivo también es conocido como grillete de hierro, cigüeña o marco español. El nombre cigüeña proviene de la forma del dispositivo, que se asemeja a la postura de esta ave. La hija del carroñero fue concebida como una herramienta para obtener confesiones sin dejar marcas visibles en el cuerpo, lo que la hacía especialmente útil en casos donde se buscaba evitar el escándalo público. Su uso se mantuvo en secreto, intensificando el terror psicológico entre los prisioneros, quienes sabían que podían ser sometidos a este tormento sin que el mundo exterior se enterara. Una réplica de la hija del carroñero se encuentra en exhibición en el Museo de la Torre de Londres, recordando a los visitantes los métodos de tortura utilizados en la historia de Inglaterra. El descuartizamiento. ¿Qué castigo puede ser tan atroz que su sola mención infunda terror en el corazón de los súbditos? En la Inglaterra medieval y moderna,
el castigo de ser ahorcado, arrastrado y descuartizado se reservaba para aquellos condenados por alta traición, considerado el crimen más vil contra la corona. Este método de ejecución no solo buscaba la muerte del traidor, sino también su humillación pública y la disuasión de futuros actos de deslealtad. El proceso comenzaba con el condenado siendo atado a una hurdle, una especie de trineo de madera, y arrastrado por caballos desde la prisión hasta el lugar de la ejecución. Este recorrido público servía como una advertencia visible del destino que aguardaba a los traidores. Una vez en el patíbulo, el reo era ahorcado brevemente, asegurándose de que no muriera, para luego ser desmembrado en un acto de brutalidad meticulosamente planificado. El destierro a colonias de ultramar. ¿Qué lleva a una nación a enviar a sus ciudadanos condenados a miles de kilómetros de distancia, a tierras desconocidas y hostiles? Durante los siglos XVIII y XIX, el Imperio Británico implementó una política de transporte penal que resultó en la deportación de más de 160,000 convictos a las colonias de ultramar, principalmente a Australia. Esta práctica tenía como objetivo aliviar la sobrepoblación carcelaria en Gran Bretaña y proporcionar mano de obra para el desarrollo de las colonias. El viaje hacia estas tierras lejanas era arduo y peligroso. Los convictos eran embarcados en barcos de vela, conocidos como convict ships, que no estaban diseñados específicamente para el transporte de prisioneros. Estas embarcaciones, a menudo en mal estado, recorrían más de 15,000 millas náuticas en travesías que podían durar hasta 250 días. Las condiciones a bordo eran deplorables: hacinamiento, escasez de alimentos y agua potable, y brotes de enfermedades como el escorbuto y el tifus eran comunes. Aunque con el tiempo se implementaron regulaciones para mejorar la situación, como la introducción de cirujanos a bordo y la mejora en las raciones alimenticias, las tasas de mortalidad seguían siendo alarmantes. Una vez en las colonias, los convictos eran asignados a trabajos forzados en proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, puentes y edificios públicos. En muchos casos, eran cedidos a colonos privados como mano de obra gratuita, en un sistema que se asemejaba a la servidumbre. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, y los castigos por desobediencia o intento de fuga eran severos, incluyendo azotes y confinamiento en solitario. El peine forte dur, presión mortal. ¿Qué puede llevar a una persona a elegir el silencio absoluto, incluso cuando sabe que ese silencio la conducirá a una muerte lenta y dolorosa? En la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, el sistema legal enfrentaba un dilema cuando un acusado se negaba a declarar su culpabilidad o inocencia. Sin una declaración formal, el juicio no podía proceder. Para resolver este impasse, se implementó una práctica conocida como peine forte et dure, o castigo fuerte y duro, que consistía en presionar físicamente al acusado hasta que emitiera una declaración o sucumbiera bajo el peso. Este método implicaba colocar al acusado en el suelo, atado de manos y pies, con una piedra afilada debajo de su espalda. Encima de él se colocaba una puerta de madera, sobre la cual se apilaban pesadas piedras y otros objetos hasta que el peso resultaba insoportable. El objetivo era forzar al acusado a declarar, pero si persistía en su silencio, la presión eventualmente causaba la muerte por asfixia o aplastamiento. Uno de los casos más notorios de peine forte et dure fue el de Margaret Clitheroe, una mujer católica de York que, en 1586, fue acusada de albergar sacerdotes católicos, un delito grave en la Inglaterra protestante de Isabel I. Margaret se negó a declararse culpable o inocente, temiendo que un juicio obligara a sus hijos a testificar y posiblemente sufrir torturas. Como resultado, fue condenada a morir bajo presión. El 25 de marzo de 1586 fue colocada sobre una piedra afilada con una puerta de su propia casa encima y se le apilaron piedras hasta que su cuerpo no pudo resistir más. Murió en unos 15 minutos, pero su cuerpo permaneció bajo el peso durante 6 horas antes de ser retirado. La elección de Margaret de permanecer en silencio fue tanto un acto de fe como de desafío. Al negarse a participar en un juicio que consideraba injusto, protestaba contra un sistema que perseguía a su religión y protegía a su familia de posibles represalias. La rueda disciplinaria, treadmill. ¿Puede el castigo físico convertirse en una herramienta para moldear la conducta y la moral de una sociedad? En la Inglaterra del siglo XIX, la rueda disciplinaria, también conocida como treadmill o escalera eterna,
se erigió como un símbolo del sistema penitenciario victoriano, diseñado para imponer disciplina y reformar a los reclusos a través del trabajo forzado. Introducida en 1818 por el ingeniero británico Sir William Cubitt, la rueda disciplinaria consistía en un gran cilindro de madera con escalones, que giraba a medida que los prisioneros caminaban sobre él. Cada paso requería un esfuerzo considerable, y los reclusos debían mantener un ritmo constante durante largas jornadas, a menudo de hasta 6 horas diarias. El objetivo era inculcar hábitos de trabajo y disciplina, aunque en la práctica, la rueda se convirtió en una forma de castigo físico y psicológico. El diseño de la rueda permitía que varios prisioneros trabajaran simultáneamente, separados por tablones para evitar la comunicación entre ellos. Esta estructura fomentaba el aislamiento y la introspección, elementos considerados esenciales para la rehabilitación. Sin embargo, las condiciones eran extremadamente duras. Los reclusos sufrían de agotamiento, lesiones y, en algunos casos, enfermedades derivadas del esfuerzo continuo y la mala alimentación. A pesar de las críticas, la rueda disciplinaria se extendió rápidamente por las prisiones británicas y posteriormente en algunas instituciones penitenciarias de Estados Unidos. En Inglaterra, su uso fue respaldado por la Ley de Prisiones de 1865, que requería que los prisioneros varones mayores de 16 años, condenados a trabajos forzados, pasaran al menos 3 meses en orden laboral, lo que a menudo implicaba el uso de la rueda. Con el tiempo, la percepción pública sobre la rueda disciplinaria cambió. Las crecientes preocupaciones sobre los derechos humanos y la eficacia de este tipo de castigos llevaron a su declive. Finalmente, en 1902, la Ley de Prisiones de 1898 abolió oficialmente el uso de la rueda en Gran Bretaña, marcando el fin de una era en la historia del sistema penitenciario. El escritor Oscar Wilde, condenado en 1895 por indecencia grave, fue sometido a trabajos forzados en la prisión de Reading, donde se le obligó a utilizar la rueda disciplinaria. Esta experiencia tuvo un profundo impacto en su salud y en su obra literaria posterior. Campos de concentración durante la Segunda Guerra Bóer. ¿Qué ocurre cuando una potencia imperial decide que la población civil se convierte en un objetivo estratégico? Durante la Segunda Guerra Bóer, 1899 a 1902, el Imperio Británico implementó una política de tierra arrasada en Sudáfrica, que incluyó la creación de campos de concentración para mujeres y niños bóeres, así como para africanos negros. Estos campos, lejos de ser refugios seguros, se convirtieron en lugares de sufrimiento y muerte. El objetivo de estos campos era debilitar la resistencia bóer al eliminar su base de apoyo logístico y moral. Las condiciones eran deplorables: hacinamiento, falta de alimentos adecuados, agua contaminada y ausencia de atención médica. Las enfermedades como el sarampión, la disentería y el tifus se propagaban rápidamente, cobrando la vida de miles de personas. Castigo colectivo. ¿Puede la justicia ser realmente justa cuando se aplica indiscriminadamente a comunidades enteras por las acciones de unos pocos? En el vasto entramado del Imperio Británico, el castigo colectivo emergió como una herramienta recurrente para sofocar rebeliones y mantener el control en sus colonias. Esta práctica implicaba represalias contra comunidades enteras por las acciones de unos pocos individuos, incluyendo la destrucción de aldeas, confiscación de propiedades y otras formas de represión. Un ejemplo notable de esta táctica se dio durante la represión del levantamiento Mau Mau en Kenia en la década de 1950. El Imperio Británico empleó el castigo colectivo como una herramienta para suprimir rebeliones y mantener el control en sus colonias. Miles de keniatas fueron detenidos y sometidos a abusos sistemáticos. Las comunidades enteras fueron castigadas por las acciones de unos pocos, lo que generó un ambiente de miedo y desconfianza. Ejecución por ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento. ¿Qué castigo puede ser tan atroz que su sola mención infunda terror en el corazón de los súbditos? En la Inglaterra medieval y moderna, el castigo de ser ahorcado, arrastrado y descuartizado se reservaba para aquellos condenados por alta traición, considerado el crimen más vil contra la corona. Este método de ejecución no solo buscaba la muerte del traidor, sino también su humillación pública y la disuasión de futuros actos de deslealtad. El proceso comenzaba con el condenado siendo atado a una hurdle,
una especie de trineo de madera y arrastrado por caballos desde la prisión hasta el lugar de la ejecución. Este recorrido público servía como una advertencia visible del destino que aguardaba a los traidores. Una vez en el patíbulo, el reo era ahorcado brevemente, asegurándose de que no muriera, para luego ser desmembrado en un acto de brutalidad meticulosamente planificado. Tras la breve suspensión, el condenado era descolgado y sometido a una serie de mutilaciones. La emasculación, seguida de la evisceración, donde sus intestinos y órganos internos eran extraídos y quemados ante sus ojos. Finalmente, era decapitado y su cuerpo dividido en 4 partes. Estas partes eran luego exhibidas en lugares prominentes del reino, como el Puente de Londres, para servir como recordatorio constante del poder de la monarquía y las consecuencias de la traición. Este castigo se aplicó a numerosos individuos a lo largo de los siglos. Uno de los casos más notorios fue el de William Wallace, líder escocés que luchó por la independencia de Escocia.